Buenas tardes a todos de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo está el clima? No les Bueno, mandaron el por acá, refrigerio, a mí me lo mandaron acá, no les mandaron el refrigerio. acá en San Juan el clima está suave, porque esta mañana hubo casi que un... Sí, bueno, yo estuve a punto de aplazar la sesión de hoy por fuerza mayor. Anoche falleció mi abuela y entonces pensamos que el sepelio iba a ser hoy, pero como falleció en la casa de muerte natural, pues no hay todas esas restricciones como si hubiese sido del, del COVID. Perfecto. Eh, eh, ustedes saben que en la familia hay íconos, hay hitos, personas que siempre han marcado ese punto focal para todos. Bueno, esa era mi abuela y resta uno, pues, de alguna forma, diría yo, darle las gracias a Dios por todo el tiempo que la disfrutamos, 92 años, eh, alcanzó a cumplir ella y cómo es, y bueno, acompañar, pedirle fuerzas a Dios porque uno con esto termina es acostumbrándose a la ausencia de la persona, no, no a borrar el dolor ni nada de eso, sino pues le toca a uno acostumbrarse y pedirle a Dios fuerzas para acostumbrarse pues a no tener la presencia física de esa persona, ¿verdad? Eh, digamos que mi preocupación es más por mi papá porque sé que le da duro, pero que es de esas personas que poco Lo expresan exteriorizo. sus cosas ya, entonces, pero sé que le está dando duro. Eh, por eso hoy casi pues aplazamos la sesión. Yo le había dicho a Kelly, pero después le dije, Kelly, no, porque el sepelio es mañana, entonces, pues la vida de uno tiene que seguir. Yo estaba haciendo cuentas de 2014 para acá, en 6 años, primero asesinaron a un hermano mío, 45 años tenía. Luego falleció un tío mío, hermano de mi papá. Luego mi mamá no soportó, no aguantó 3 años de ausencia de su hijo mayor. Digamos que ese ha sido el golpe más duro porque esos son los golpes que a uno que uno no sabe cómo explicarlo, este tipo de dolor. Y bueno, y ahora mi abuelita. Entonces, cuando se van faltando personas a tu alrededor que normalmente pues son parte de tu vida cotidiana, también tus cosas van cambiando y tienes que ir aferrándote a lo que tienes, a lo que haces, sobre todo a lo que significa mucho para ti. Y a mí me ha servido aferrarme siempre a mis hijos. Tengo 3 hijos, mañana cumpleaños el mayor, 16 años. Y ahí sigue, la vida tiene que seguir por ellos y por uno mismo, ¿cierto? Así es. Entonces, disculpen que tome este espacio, pero bueno, es bueno hablarlo, es bueno expresarlo. No, Eh, José, miro todo, pero no hay, no escucho nada. bueno, José, yo quisiera decirte que lo siento mucho, que sé por lo que estás pasando, porque
Ahora Así no como sé. tú lo estás manifestando, yo también he pasado por eso, la pérdida de mi mamá, de un tío, eh, de mi abuela y más que todo de esas abuelas que son como ese enigma para la familia, Claro, que, que son como que esa, ¿cómo sería? Como que ese centro de la familia. Y es muy duro, pero matriarca, uno tiene que tener fortaleza, uno tiene que tener mucha fortaleza. De pronto en estos momentos uno a veces con el dolor uno no sabe, o sea, uno escucha y escucha, pero con el tiempo esas palabras le van llegando a uno. Y nada, José, lo siento mucho y mucha fuerza y que Dios te bendiga y te bendiga a tu familia, que a tu papá le dé mucha resistencia y mucha fortaleza para asimilar la partida de su mamá y tienen que acompañarlo mucho, es lo que te sí, puedo sí. decir por experiencia vivida. Sí, sí, quienes ya no tienen a la mamá, eso es lo más duro que siente uno. Uf. Bueno, imagino que ojalá pues nunca me toque, Dios no quiera, que la pérdida de un hijo debe ser muchísimo más duro. Y creo que eso fue lo que vivió mi mamá y les digo que mi mamá iba al cementerio cuando iba sola. Yo me enteré después de, de que yo iba, después que falleció ella, y el señor sepulturero me decía que cuando ella iba sola se acostaba en la tumba de mi hermano y ahí se quedaba dormida. Entonces, creo que debe ser muy duro la pérdida de un hijo. Les digo, la pérdida de mi mamá, eso no tiene explicación. Y esto Pero bueno, nunca es fácil. sí, no es fácil. O sea, de mi parte recibo un abrazo virtual y ya sé por lo que estás pasando, porque yo hace 3 años perdí a mi mamá, sé cómo es la jugada. ¿Y Entonces, qué fecha? ¿En qué fecha la perdiste? 29 de junio. Mi mamá falleció el 12 de noviembre, pero del 2016. Sí, ya va a ser 4 años. Bueno, Ok. chicos, les agradezco este, uno hoy por las redes, por todos lados, la gente ha estado acompañando, pero fíjate que María Eugenia me ha dicho algo o Magali me ha dicho algo perdón, Magali me ha dicho algo que pone a pensar a uno. Mi papá quiso irse a trabajar hoy. Yo le dije, no vayas a trabajar, no, se quiso ir a trabajar. De pronto es su forma de refugiarse en algo, ¿verdad? Pero es cierto que tiene uno que estar ahí y créanme que ahora, ahora lo haré porque no lo había, de pronto pensé que él se refugiara en lo que quería, pero yo creo que es cierto que es bueno que uno esté allí presente. Sí. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema y es cómo ustedes, bueno, primero darle gracias a Dios por este espacio, darle las gracias a ustedes por, por siempre acudir al llamado de la fundación y a estos espacios por ahí. Los he visto bastante activos en los chats. Yo solo escucho y leo y me doy cuenta que ha sido muy valioso todo este proceso y que muchos de ustedes, si no la mayoría, yo diría que la mayoría, pues, o todos, lo han entendido así, por lo menos todos los que siempre están puntualitos acá y, y creo que los frutos son precisamente esas capacidades que ya se ven fortalecidas. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema siguiendo con disculpe, siguiendo con, ¿ven la pantalla, no? ¿Sí ven la pantalla? No, de No, momento, José, no, José, no se ve la pantalla.
Ahora sí. Sí. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí, ahora sí se nos. Bien. Entonces, vamos a seguir trabajando el tema del sistema general de regalías, pero Yo no la veo. no la ves. Los demás sí la ven todos, ¿verdad? No, ¿Todos la ven? ahora sí. Sí, Ok. ahora sí la veo. Sí se Ok. ve. Bien. Entonces, vamos a seguir trabajando el tema del sistema general de regalías y hoy vamos a hacer énfasis en la participación de ustedes como Consejo Territorial de Planeación, ¿ya? Y la participación de ustedes precisamente está en dos espacios. Un espacio que es el órgano colegiado, que es el OCAT, ¿ya? Órgano colegiado de administración y decisión, el OCAT, perdón. Y el otro elemento es el concepto que ustedes deben emitir. Digamos que son tres cosas. La participación en el OCAT, el concepto que ustedes deben emitir sobre los proyectos que se presenten a OCAT, cuando puedan participar en el OCAT, y por último, pues el seguimiento que tienen que hacer ustedes, o sea, el control social que deben hacer ustedes sobre precisamente esos recursos invertidos del Sistema General de Regalías. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esos tres temas. Recuerden que ustedes hacen seguimiento al plan de desarrollo, al plan de ordenamiento territorial, a las inversiones del Sistema General de Participación y también a las inversiones del Sistema General de Regalías. El Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías son las principales fuentes, recuerden, principales fuentes de financiación de los planes de desarrollo territorial en nuestros municipios, en los municipios de cuarta categoría en adelante. Pero también recuerden ustedes que el plan de desarrollo es luego un instrumento programático para el plan de ordenamiento territorial. ¿Okay? Recuerden que el plan de ordenamiento territorial tiene una vigencia de 12 años. Los planes de desarrollo tienen vigencia de 4 años. Y entonces esos planes de desarrollo con las fuentes del Sistema General de Participación y Sistema General de Regalías, pues van ejecutándose. ¿Y qué se ejecuta? Se ejecutan unos proyectos. ¿Okay? Bien. Entonces, lo primero que... bueno, quiero aprovechar, sobre todo porque está en la mesa, por así decirlo, en la mesa actual, el tema de las reformas al Sistema General de Regalías. El gobierno presentó un proyecto de ley para reformar pues, el sistema general, las participaciones del Sistema General de Regalías, la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías. ¿Sabes? Traigo simplemente los elementos más importantes de esa reforma. ¿Okay? Los ajustes, los principales ajustes. Y eso es lo que les voy a presentar ahora. Esperen un momento. ¿Lo ven mejor ahí, cierto? Claro. ¿Cuáles son esos principales ajustes para que lo tengan en cuenta? El Sistema General de Regalías pues va a cambiar su forma de distribución y su forma de administración. De hecho, se va a pasar la priorización de los proyectos al municipio. Antes esa priorización se hacía en el departamento, ahora ya no, ahora va a pasar a los municipios. Eso, conversando con un mismo secretario de planeación de un municipio de Sucre, él decía que no estaba de acuerdo porque se prestaba un poco más
malos manejos desde la administración local. Miren, un secretario de Planeación diciéndome eso. Particularmente yo creería que como método es bueno, porque es el territorio el que debe decidir autónomamente sobre qué proyectos son los más importantes para el municipio. Otro tema es la forma en cómo se priorice, cómo se busque beneficiar intereses particulares, ¿verdad? Pero para mí, pues, es bueno. Entonces, miren, recuerden que hay unas regalías. ¿Sí recuerdan los tipos de regalías? Unas son las directas. Unas directas, ¿verdad? ¿Y las otras? Tienen que ir repasando, ¿ok? Bien, entonces, miren lo que dice acá. Un primer ajuste va a ser el que tiene referencia precisamente con la asignación directas y locales. Prácticamente se van a duplicar. De hecho, no a duplicar, va a sobrepasar, van a incrementarse en más de un 100%. Entonces, se duplica la asignación para los territorios productores. Ojo, solo para los territorios productores se va a duplicar esa asignación, ¿ok? Va a pasar del 15% al 25%. En Sucre, ¿cuáles son los territorios productores? Aquellos municipios donde hay explotación de hidrocarburos, ¿ya? ¿Qué son cuáles? Coveñas, Tolú, Ovejas, San Pedro, San Marcos, ayúdenme. Creo que en Ovejas, sí, bueno, en Ovejas ya lo mencioné. Tolú Viejo. Y en Bolívar hay muchos más, ¿verdad? No sé si en San Juan de Nepomuceno haya explotación directa. O se produzca, perdón. Sea un territorio productor. De otro lado, también dará mayores recursos a los municipios con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, aquellos municipios que tengan aún necesidades básicas sin satisfacer, se les va a aumentar la asignación de 10.7% al 15%, es decir, va a incrementarse un poco más de 4 puntos porcentuales. Ese primer ajuste es bueno, ¿okay? Por lo menos para los municipios productores, ¿verdad? Es bueno ese primer ajuste. Luego, se mantiene la asignación del 34% para la inversión regional. Hay unos recursos que llegan para inversión regional y que hacen referencia a los CAT regionales, ¿ya? Esa distribución va a pasar de 50% por departamentos y 50% por regiones mediante la bolsa competitiva. Es decir, va a quedar un 50% que se va a distribuir para los departamentos, pero otro 50% que se va a manejar para proyectos regionales, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto regional puede ser el tren de cercanías entre Magangué y Tolú, que implica que Bolívar y Sucre, ¿verdad? Bien, se mantiene en este caso el OCAT regional. ¿Por qué? Porque van a seguir administrándose unos recursos desde la región. Luego se va a destinar el 7% del presupuesto de regalías para la implementación del acuerdo de paz. Entonces, fíjense, ya va a haber un 7% de todo el presupuesto de regalías que va a ser exclusivamente para implementar los acuerdos de paz. Y cuando hablamos de implementar es porque van a implementarse proyectos, ¿ya? De tipo social, económico, productivo, tecnológico, para desarrollar en este caso o articulados al acuerdo de paz. Bien. Se asignarán recursos para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Allí
en ese punto, fíjense que varios de los municipios que están presentes van a favorecerse. San Juan de Nepomuceno con los Colorados, ¿verdad? Podrá presentar, miren, cualquier particular, cualquier persona puede formular un proyecto para regalías, ¿ya? Personas natural o jurídica, cualquiera puede formular un proyecto para regalías. Se lo presenta al municipio y el municipio lo presenta al OCAP, ¿ok? Entonces, cualquier asociación también puede formular un proyecto para presentar a OCAP, o sea, para que se ejecute con recursos de regalías. Entonces, en este cuarto punto, ahí entra San Onofre, entra Toluviejo, San Juan de Nepomuceno, todos, en realidad todos, solo que en algunos saben que hay áreas estratégicas protegidas, áreas de conservación ambiental, perdón. Luego, los recursos para las asignaciones para el ambiente y para la ciencia, tecnología e innovación, se van a incrementar los recursos para ambiente, ciencia, tecnología e investigación. Va a pasar del 9.5 al 10%. De estos recursos, recuerden que se toman recursos para la formación de alto nivel para el recurso humano. ¿Okay? Entonces, las becas para maestría, becas para doctorado, se van a incrementar un poquito los recursos destinados a ello. Pero esos recursos se van a ejecutar a través de convocatorias públicas. ¿Okay? Por último, se fortalecerá la autonomía de las entidades territoriales. Por eso es que les digo que van a priorizarse los proyectos desde los OCAP municipal. Razón por la que se eliminan los OCAP para las asignaciones directas y locales. La formulación, viabilidad, priorización y aprobación estará en cabeza de cada entidad territorial beneficiaria. Es decir, cada municipio que reciba sus recursos de regalía, ese municipio, ella misma va a formular, va a estudiar la viabilidad y va a priorizar y aprobar los recursos que considere la entidad. ¿Okay? Bajo ese punto, miren que ya entran ustedes a reforzar su papel dentro del seguimiento que se le debe hacer a la priorización. ¿Okay? Es decir, miren la reforma, cómo es de importante para los consejos territoriales de planeación, cómo es pertinente para los consejos territoriales de planeación, que ahora van a asumir un papel más protagonístico en los OCAP, ¿ok? En el OCAP municipal, o en ese grupo que va a hacer la viabilidad, la priorización y la aprobación de los proyectos a nivel municipal. Miren que están llamados ustedes a ganar más espacios en lo que tiene que ver con inversiones del Sistema General de Regalías. ¿Okay? No lo olviden. Eso métanselo en la cabeza porque ahora, más que nunca, deben dejar de lado los consejos territoriales de planeación esa actitud pasiva que se tenía en los procesos de desarrollo territorial. Ya, ustedes acá van a ganar más protagonismo. ¿Okay? Así que es fundamental que los sectores que conforman el Consejo Territorial de Planeación tengan personal de alguna forma un poco más preparado técnicamente. No estoy diciendo que deben ser los consejeros, ojo, pero en el sector, y así va a ocurrir, debe haber un equipo de personas, debe haber asesores, debe haber acompañantes para la evaluación precisamente de los proyectos que se presentarán para desarrollar con recursos del Sistema General de Regalías. ¿Okay? Ustedes mismos tienen que
revisar muy bien toda la legislación en torno al sistema general de regalías, precisamente para ir mirando cómo ganan más protagonismo, porque no es dar un concepto. Acá no se va a tratar de solo dar un concepto, sino de evaluar muy bien el proyecto que van a priorizar. ¿Okay? Entonces, miren que se van a destinar recursos a las comunidades étnicas. A las comunidades étnicas se destinarán recursos de asignaciones locales y por primera vez los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, parenqueros y lorrón tendrá asiento, voz y voto en los espacios donde se aprueban los proyectos de inversión y en el órgano rector del Sistema General de Regalías, la Comisión Rectora. ¿Okay? Entonces, no ha llegado Claudia por aquí, ¿verdad? Entonces, es cierto lo que mencionaba Claudia la vez pasada, y es que la reforma del Sistema General de Regalías va a permitir asignar recursos no solo a las comunidades afrocolombianas, sino a todas las etnias. ¿Ok? Entonces, creo que esta reforma del Sistema General de Regalías, en lo que tiene que ver con los consejos territoriales de planeación, les da mucha más participación y mucha más responsabilidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna observación al respecto, algún comentario? Miren que ya de hecho, el Consejo Territorial de Planeación tenía participación en los OCAT. ¿Sí? José, una pregunta. En esa parte de los OCAT sí desconozco ciertas cosas, pero ¿cómo es la participación del Consejo Territorial de Planeación ante este órgano? O sea, ¿hay una participación directa, como si hay un miembro delegado? Bueno, primero es una participación directa, ¿ok? Antes, ahora más adelante yo les voy a explicar eso de la participación, pero les digo aquí, antes eran invitados. Era un órgano invitado que en la priorización de los proyectos pues daba su concepto, ¿ya? Así ese concepto no fuera vinculante. Vinculante quiere decir que si quieres lo tienes en cuenta, si no, no lo tienes en cuenta, ¿ok? Ahora ya no. Ahora es válido el concepto que tenga el Consejo Territorial de Planeación para la priorización de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿O cómo sería la lógica? La lógica sería que ustedes, como Consejo Territorial de Planeación, comiencen a exigir, discúlpenme la expresión, pero es así, comiencen a exigir la participación en el espacio. O que de alguna forma ustedes manifiesten que de acuerdo con la ley tienen un espacio directo en, llamémoslo así, en el OCAT municipal. Los OCAT van a desaparecer, el OCAT departamental como tal va a desaparecer, pero va a haber un grupo colegiado de alguna forma que se va a encargar de formular, de viabilizar, de priorizar, de aprobar, o sea, de hacer el estudio de los proyectos. Y de ese grupo, el Consejo Territorial de Planeación va a ser, parte integrante de ese grupo, ¿ok? Entonces, es ganarse el espacio, es exigir el espacio y es ser activo en ese espacio. Ahora bien, la recomendación es que ustedes, de acuerdo a cómo sea el proyecto, asignarán a una persona para que participe dentro del OCAT o dentro de ese órgano que va a estudiar el proyecto. Si el proyecto es de educación, pues la persona más indicada es la que representa el sector educación, ¿verdad? Si el proyecto es de salud, pues debe haber alguien que representa el sector salud, y así
específicamente, sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al proyecto que se está estudiando, se asignará a la persona que participe dentro del OCAT, porque el espacio es para el Consejo Territorial de Planeación, ¿ya? Entonces, pero entendamos qué es el OCAT, porque de alguna forma esto va a funcionar así. Yo les dije que el OCAT era el órgano consultivo de administración y decisión, ¿verdad? ¿Okay? Los comités consultivos de los órganos colegiados de administración y decisión, OCAT, son las personas u organizaciones designadas por este órgano para emitir un concepto sobre los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías, que se presenten, obviamente, ante el OCAT. ¿Okay? Entonces, simplemente son un grupo de personas que hacen un estudio, que evalúan un proyecto y al final de los proyectos que evalúen terminarán priorizando y aprobando la ejecución de algunos. ¿Ya? ¿Tienen que buscar los recursos? No, ya los recursos están. Los recursos están. Lo que se va a hacer es asignar a los proyectos los recursos necesarios. ¿Okay? ¿Quiénes pueden conformar el comité consultivo? Miren que ahí en negrilla tenemos consejos territoriales de planeación. Entonces, el órgano colegiado de administración y decisión conformará comités consultivos, los cuales serán consultados obligatoriamente. Miren lo que dice. Serán consultados obligatoriamente sin que su concepto sea vinculante, cuyos miembros pueden ser, entre otros, los representantes de las comisiones regionales de competitividad, de los consejos territoriales de planeación, de agremiaciones económicas, de profesionales, de organizaciones sociales, delegados de las comisiones consultivas distritales o municipales, departamentales y nacionales, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales. Miren, todos los que pueden hacer parte de el comité consultivo. ¿Ok? Entonces, los comités consultivos son aquellos, pero se llaman comités consultivos, son aquellos a los que se les consulta sobre la viabilidad o no de los proyectos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la función que desarrolla? La norma establece que el principal propósito de los comités consultivos de los OCA es analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental de los proyectos de inversión que se van a ejecutar por recursos de regalías. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace ese comité consultivo? Simplemente estudia qué tan conveniente, qué tan oportuno. Porque, por ejemplo, yo puedo tener dos proyectos. Resulta que un proyecto es una ciudadela deportiva, por decirlo así, ¿verdad? Ese puede ser uno. El otro puede ser un hospital de primero o segundo nivel. Ambos pueden ser convenientes, pero seguro uno es más oportuno que el otro. ¿Cuál va a ser más oportuno? Bueno, va a depender de la necesidad que tenga el municipio, ¿cierto? Entonces, recuerden que esto está relacionado con las necesidades básicas insatisfechas también. Entonces, repito, podemos tener proyectos muy convenientes, pero de pronto no oportunos. O de pronto no tienen la solidez técnica que se necesita para desarrollar el proyecto. O uno afecta mucho más al medio ambiente que el otro y entonces la mitigación tiene que ser mayor. Entonces, eso es lo que hace el comité consultivo. Analiza muy bien, estudia muy bien la conveniencia así de manera general, de un proyecto. ¿Okay? Entonces, de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, o sea, presentados al OCAT. Y miren lo que dice, estos se apoyarán, entre otros, en las comisiones regionales de competitividad,
como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, sin embargo, y esto es en lo que se va avanzando, se consulta a ese comité, el comité da un concepto, pero ese concepto desafortunadamente puede quedar siendo no vinculante. ¿Okay? Pero ya se tiene el concepto. Bien. ¿Qué deben hacer? Miren esto. Ya esto es pertinente, competente con ustedes específicamente, con los consejos territoriales de planeación. ¿Qué deben hacer los consejos territoriales de planeación en caso de ser parte de los comités consultivos? Entonces, lo primero, conocer el proyecto o los proyectos que pueda estudiar ese comité consultivo. ¿Ok? Cuando conozco el proyecto, tengo que revisar cuál es la conexión que tiene ese proyecto con el plan de desarrollo o el plan de ordenamiento territorial. ¿A qué programa le apunta? ¿Okay? ¿A qué resultado le apunta el proyecto al plan de desarrollo territorial? ¿Okay? ¿Cuál es la acción estratégica que quedó demarcada en el plan de desarrollo territorial a la que le apunta ese proyecto? ¿Bien? Es decir, que como principio inicial, los proyectos que se presenten en el OCAT o al comité consultivo inicialmente deben tener relación con los instrumentos de planeación estratégica del territorio, que son ¿cuáles? Los planes de desarrollo o los planes de ordenamiento territorial. Tercero, el Consejo Territorial de Planeación debe revisar si es pertinente, oportuno y necesario el proyecto. ¿Ya? Es decir, las tres cosas. Es pertinente, pero también es oportuno, porque puede ser pertinente, pero ahora en este momento no se puede hacer. O no es bueno hacerlo. ¿Okay? Es pertinente, se podría hacer en este momento, pero la verdad no es necesario. Entonces, el Consejo Territorial de Planeación debe revisar muy bien eso. ¿Qué tan pertinente es el proyecto? ¿Qué tan oportuno y qué tan necesario es? Y la necesidad, la oportunidad y la pertinencia va en correspondencia de mejorar, de que pueda mejorar el bienestar de la sociedad o de las comunidades a quien va a beneficiar el proyecto. Lo cuarto, señalar la viabilidad financiera y técnica. Es decir, que ese proyecto técnicamente debe estar bien formulado, bien soportado y que financieramente los recursos se van a utilizar de la mejor forma. Y por último, establecer si tiene implicaciones ambientales para la entidad territorial y su entorno. Entonces, nosotros queremos, el proyecto es la construcción de una planta procesadora, qué sé yo, de ñame. Bueno, esa planta procesadora de ñame, ¿qué tanto va a contaminar el medio ambiente? ¿O cuál es el impacto que va a traer sobre el medio ambiente? Una planta, una camaronera, por decirlo así. Bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener sobre el medio ambiente? ¿Okay? Entonces, eso es lo que debe tener en cuenta el Consejo Territorial de Planeación cuando hace parte de, buenas tardes, señor César, cuando hace parte del comité consultivo. Hola, buenas tardes, señor José. Soy yo, Margarita. Buenas La tardes, señor Margarita. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, entré un poquito atrasada porque el internet está un poco todo complicado, pero bueno, ya van Bueno, adelantados en...
en la Estamos. explicación. Le haría el favor que me lo envíe pues al WhatsApp, las diapositivas, para yo mirarlas bien. Claro, pero miren que esta diapositiva, como quien dice, si ustedes Sí, hoy entienden, ya le tomé les hago foto. entender, perdón, el alcance de esta sola diapositiva, yo me voy feliz con la sesión de hoy. ¿Ok? Con la sesión. Señor José, disculpe Sí. que lo interrumpa la charla. No quería saludar porque pues iba a interrumpir. Pero bueno, de pronto lo que pude tomar ahí, entender, es que usted está explicando acerca de la función del Consejo Territorial desde el punto de vista de los proyectos que debe presentar de pronto la alcaldía. O si me hago entender, si es así, más o menos. Bueno, Si déjenme no le estoy explico equivocada. déjenme le explico Si es a todos. así, los proyectos y... Bien, entonces déjenme le explico a todos, ojo, les explico a todos, repito, si todos, si cada uno de ustedes hoy se me queda con esta diapositiva, la interpreta muy bien, la entiende bien, créanme que, como dicen por ahí, cobramos la boleta. Valió la pena el pago que se hizo por la boleta para la sesión de hoy. Entonces, Eso es de un lo que estamos hablando tipo es... de evolución Caribe. Lo que estamos hablando es sobre la participación del Consejo Territorial de Planeación en los comités consultivos de los OCAT. Ah, ya entendí. Ujú. Disculpe, por ahí alguien tiene un micrófono abierto y no me... Soy yo. Ok, Ya lo sé. señor, bien, de los OCAT. Ok, y en los OCAT lo que se evalúan son todos aquellos proyectos que pretenden, ojo con esto, todos aquellos proyectos que pretenden ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. ¿Ok? Bien. Después, ¿qué debe hacer el Consejo Territorial de Planeación actuando dentro del comité consultivo? El comité consultivo, les digo, va a evaluar unos proyectos. Dependiendo de el objetivo del proyecto, ese comité consultivo, podrán haber 1, 2, 3 comités consultivos. ¿Ya? Porque un comité consultivo puede evaluar proyectos de educación, pero otro puede evaluar proyectos de salud o proyectos de infraestructura, otro, en fin. ¿Ok? Entonces, el Consejo Territorial de Planeación, como participante o como parte de uno o de cualquier comité consultivo, lo primero que tiene que hacer es conocer bien el proyecto que se presenta. ¿Ok? Entonces, ustedes reciben un proyecto. Ese proyecto se va a evaluar para ver si se prioriza y se presenta al OCAT. ¿Ok? Para que el OCAT también lo evalúe, lo priorice y apruebe su ejecución. Entonces, primero, nosotros como consejeros debemos conocer muy bien el proyecto. Y como lo debemos conocer bien, debo valerme, si no tengo a las personas dentro del consejo que puedan evaluarlo, debo valerme del sector para identificar a un especialista en el tema, por así decirlo. Por ejemplo, si es un proyecto de construcción, de pronto nosotros técnicamente no podemos evaluarlo o financieramente no podemos evaluarlo. Entonces tenemos que buscar a alguien del sector precisamente que nos permita evaluar muy bien y conocer y que nos presente bien el proyecto. ¿Okay? Luego de conocer ese proyecto, yo debo revisar si ese proyecto está articulado a las acciones estratégicas, ya sea del plan de desarrollo o del plan de ordenamiento territorial. ¿Sí ven por qué nosotros hemos desarrollado una lógica en estas sesiones, en esta formación,
empezamos con los planes de desarrollo, pasamos a los planes de ordenamiento territorial y ahora estamos en fuentes de financiación, pero que esas fuentes le apuntan a tanto al plan de desarrollo como al plan de ordenamiento territorial. Entonces yo debo conocer bien el plan de desarrollo para que cuando esté evaluando el proyecto, diga, carajo, ese proyecto tiene que ver con el programa tal que está expuesto en el plan de desarrollo. Así que es pertinente con el plan de desarrollo o con el plan de ordenamiento. Bien. Luego, tengo que revisar, como Consejo Territorial de Planeación, tengo que revisar si ese proyecto, bueno, ya vi y sí, el proyecto está articulado a plan de desarrollo, a plan de ordenamiento. Ahora tengo que mirar qué tan pertinente es. Y que además sea oportuno. Y que además le dé respuesta a una necesidad que tengo en el territorio. Entonces yo les daba el ejemplo. Yo puedo tener un proyecto que sea, en el caso de infraestructura, la construcción de unas canchas deportivas o un complejo deportivo y la construcción de centros o puestos de salud. De acuerdo a cuál sea la necesidad en ese momento, uno dirá si es más oportuno el del tema deportivo o el del tema de salud. ¿Ya? Eso tiene que evaluarlo uno. Ambos pueden ser necesarios y también pertinentes, pero de pronto uno es más oportuno que el otro. Luego, permítame un segundito. Bien. Luego, tengo como Consejo Territorial de Planeación que revisar la viabilidad financiera y técnica. Fíjense que por esto es que ustedes deben apoyarse bien en los sectores. ¿Ya? Entonces, yo de pronto en el sector educación, me es complicado evaluar la viabilidad financiera que tenga un proyecto para la construcción de una escuela. Ya, yo sé que financieramente de pronto no lo puedo evaluar. Técnicamente, de pronto sé que en el colegio o por el Ministerio de Educación, las escuelas, los salones tienen que medir tanto por tanto, tienen que estar dotados así de alguna y otra forma, en fin. Y por último, establecer qué tantas implicaciones ambientales va a tener la ejecución del proyecto. Bien, entonces, eso es lo que hace. Señor José, yo tengo una pregunta. ¿Le puedo hacer? ¿La puedo hacer? Dígame. Mire, vea, un proyecto, por ejemplo, que pueda ser referente a una reubicación de la escuela, eso se puede viabilizar por regalías. Claro. Sí se puede. Sí, claro. O sea, ahí incluiría la compra del lote y lógicamente dotar a la escuela o construir la escuela y hacerla prácticamente una nueva escuela. Eso sí se podría hacer, sí, ¿verdad? El municipio no tiene el lote. Bueno, no sé si tenga el lote. Ya, pero sí se puede meter proyecto ese. Claro, la reubicación sí. Lo que no me queda claro es si la compra de la tierra. Por eso, en el caso del proyecto, o sea, el proyecto incluiría también, si hay reubicación, lógicamente incluiría también de pronto el aporte del lote por parte del municipio, o no sé si se puede directamente. Más bien el aporte del lote por parte, más bien el aporte del lote por parte del municipio. Ajá. ¿Ya? Sí. Ah, Fíjese, ya. yo estoy seguro que en San Juan de Nepomuceno debe haber lotes o predios que son del municipio que están sin utilizar. Entonces, sí se podía viabilizar el proyecto, meter proyecto por regalías. Sí, claro que y sí. eso se entregaría. ¿Y qué tiempo? Una pregunta.
ese proyecto todavía se podía hacer, se podía elaborar, Hasta o ya octubre eso hay- ya no se puede hacer. siempre hay Hasta- OCAT, pero tienen sus fechas. Ajá. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes a cuáles son las... Bueno, ustedes no, bueno, sí, cualquiera puede formular un proyecto para regalías. Entonces, tienen que estar pendientes del cronograma de los OCAT. Ajá. No, porque es que yo escuché por ahí a la señora Guillermina ese día que estamos en la reunión, que el alcalde le había dicho que ellos estaban elaborando proyectos, que había abierto convocatoria para elaborar proyectos, para meter proyectos. Lo que No pasa sé es que si en eso octubre es hay que... OCAT Paz. En octubre hay Sí. OCAT Paz, o sea que hay espacios para presentar proyectos. Sí. Ah, ya. En octubre hay OCAT Paz. En octubre ahora hay OCAT. Ahora. Ajá. Por eso, No sabe para que- qué fecha. No sé para qué fecha, pero lo que les digo es precisamente el ejercicio que tienen que hacer ustedes como Consejo Territorial de Planeación. ¿Ya? Ir mirando cuáles son los calendarios para la presentación de proyectos a los OCAT. ¿Ya? Yo le voy a preguntar a el de planeación, que es Robert Vázquez, a ver qué me dice él. ¿Cuál es la fecha? Porque la verdad que yo no ando metido en ese cuento, la verdad que Bueno, no. señor, tiene que meterse. Ese es el cuento. Tengo más cosas pendientes con acá del Ministerio de Cultura, el proyecto que estoy haciendo. Entonces estoy también como que, pero sí me interesa, porque es que desde hace tiempo, yo vengo en la escuela, se hizo una propuesta, hace tiempo, reubicar la institución, porque la escuela no tiene espacio para crecer. ¿Sí entiendes? Allá no hay espacio, primero que ya los trabajos que están ya son lo suficiente, ya no hay más, no le pueden construir más nada, porque ya esa escuela, o sea, prácticamente no hay espacio. O ¿sí? construir otra sede. Por eso, pero es que yo diría que donde se albergaría toda la institución. No, señor, miren que hay algo que se llama conveniencia, ¿ya? O sea, los proyectos no se presentan por lo que uno, perdónenme la expresión, por lo que uno crea, no. Los proyectos se presentan precisamente para demostrar una conveniencia, ¿verdad? Una necesidad. Para presentar que es pertinente, que es oportuno, que es necesario. Ajá. Por favor. Entonces si yo tengo una escuela, yo tengo que decir, no, nosotros queremos tumbar la escuela y construir otra, ¿ya? Exacto. Ya. No, es que me saltó la inquietud porque es que nosotros llevamos esa propuesta al departamento hace rato, cuando estaba un rector allá en el colegio. Pero cuando llegó el otro rector, eso quedó ahí y más nunca se volvió a tocar. Okay. Entonces, en la alcaldía de Benito, nosotros estuvimos nuevamente tocando el tema y él nos dijo que había un lote y que la alcaldía nos daba ese lote. Pero ese lote está ya por Pueblo Nuevo y ese lote está muy lejos de muy lejos, por lo que ahí está la carretera, ¿sí entiendes? El acceso es muy complicado. Por eso, señor, Entonces, le repito, señor, disculpe, señor, cuando vayan a formular el proyecto, todo eso deben tenerlo claro. Por eso es que uno antes de formular el proyecto hace un estudio técnico, ¿ya? Exactamente. Eso es lo primero que se hace. Entonces, con el estudio técnico, para el caso de la escuela, ustedes verificarán si es bueno tenerlo por allá por otro lado. O sea, ustedes hacen todo el estudio. Sí, yo sé cómo. Ok. Bueno, seguimos. Bueno, que está bien. Gracias. De manera que hacer la pregunta porque tiene la inquietud. No, claro, señor. No, es valioso eso. No se preocupe. Exactamente. Bueno, gracias por aclarar. Mire lo que dice acá, señor. Entre otras cosas, dice: el Consejo Territorial de Planeación debe apoyarse en los representantes de los sectores que tienen mayores conocimientos de los temas de los que trata el proyecto. Ustedes evalúan un proyecto,
pero de pronto como consejeros no tienen la capacidad técnica ni tampoco la capacidad, el conocimiento para hacer la evaluación financiera. Entonces tienen que apoyarse en alguien del sector para precisamente que se haga esa evaluación. ¿Ok? Miren lo que dice: en caso de no existir, estos representantes deberán consultar con su comunidad o asesorarse con quienes tengan mayores conocimientos sobre el asunto para poder emitir el concepto. ¿Ok? Entonces, ustedes no van a emitir un concepto cualquiera al OCAT. Ustedes tienen que emitir un concepto que técnicamente tenga validez. ¿Ya? No, ese proyecto no nos gusta, ese proyecto es malo. No, es por qué ese proyecto no es conveniente, por qué no es pertinente, por qué no es oportuno, por qué financieramente no es viable, técnicamente no es viable, en fin. Tienen que tener la capacidad de evaluarlo de esa forma. ¿Ya? Seguimos. Entonces, miren, herramientas útiles para analizar el proyecto y elaborar el concepto. Miren esto. Ya ustedes van a emitir un concepto. Bueno, ¿qué deben hacer? Lo primero, revisar el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué van a buscar ahí ustedes? Hombre, van a buscar si el proyecto que están presentando tiene alguna relación con las acciones estratégicas del plan de desarrollo, del plan de ordenamiento territorial. ¿Okay? ¿A qué sector le apunta? ¿A qué programa le apunta? ¿A qué línea estratégica le apunta? ¿A qué componente estratégico le apunta? En fin, si no tiene relación con el plan de desarrollo o con el plan de ordenamiento territorial, ya ese proyecto en sí no es pertinente con esos instrumentos. Lo segundo, verificar la viabilidad financiera y técnica. Tienen que ver financieramente si lo que le están presentando, si con la platica que están pidiendo se puede ejecutar el proyecto. O si por el contrario están pidiendo mucho dinero para la ejecución del proyecto. Van a construir un aula de 7 por 9, por decirlo así, que son ¿cuántos? De 8 por 7, 56 creo que son las medidas mínimas de un aula. Entonces, van a construir un aula y esa aula 200 millones de pesos. No, eso no es viable. ¿Ah? Bien. Tienen que revisar en ese sentido también cuál es la disposición que hay de recursos del Sistema General de Regalías. Que esa información es permanente tanto en el DNP como en la misma administración. En la Secretaría sabe cuál es el recurso con que se cuenta desde el Sistema General de Regalías para la entidad territorial. Y por último, en materia ambiental es importante conocer cuáles son los proyectos que requieren licencias ambientales. Hoy por hoy casi la mayoría de los proyectos que requieren una licencia ambiental, ¿verdad? En general se trata de proyectos que pueden producir deterioro grave a los recursos naturales no renovables, renovables. ¿Ok? Entonces, si yo voy a construir, miren lo que ocurrió en Cartagena. Bueno, ese no es ¿cómo es? El ejemplo más preciso. Bueno, supongamos que vamos a construir una carretera, una transversal en cualquier municipio. Esa transversal no puede atentar contra el ecosistema natural, ¿verdad? Ustedes se imaginan que uno construye una transversal que pase por los Colorados. Así sea por media hectárea de los Colorados, o de Coraza, o de Sanguaré. Entonces, hay que revisar bien si ese proyecto afecta o no a alguna estructura ecológica ambiental. Entonces, en últimas, repito, lo que debe hacer el Consejo Territorial de Planeación es verificar si el proyecto es pertinente, oportuno y necesario para la entidad. Y que esa pertinencia, esa oportunidad
Y esa necesidad de ejecutar el proyecto responden precisamente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. O sea, ustedes, ¿de dónde provienen el sistema, perdón, de dónde provienen los recursos del Sistema General de Regalías? ¿Por qué se originan estos recursos? De los recursos naturales no renovables. Claro, se originan por la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿verdad? O sea que de alguna forma estamos haciendo un daño ambiental, ¿cierto? Pues, sí. Si se está haciendo un daño ambiental, lo ideal es que la contraprestación económica que se da por esa explotación, por ese daño ambiental, mitigue el daño ambiental, ¿cierto? Claro. Mejore las condiciones de vida de la población desde otra arista. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos cómo hacen parte ustedes del Consejo Territorial de Planeación, perdón, del Comité Consultivo de los OCAT, y vimos también cuál es la responsabilidad que tienen frente a ese comité consultivo. Entonces, hacen parte porque ustedes, como consejeros, evalúan los proyectos presentados al OCAT para que se ejecuten con recursos del Sistema General de Regalías. ¿Ok? Y ahí tenemos esas dos cosas. Pero también ustedes como Consejo Territorial de Planeación, deben hacer un control social sobre la inversión de esos recursos. Es decir, ustedes no solo dan un concepto para priorizar un proyecto, sino que luego deben vigilar que ese proyecto se está ejecutando como debe ejecutarse. Que los 100 millones que se destinaron para la ejecución del proyecto realmente se están ejecutando como se planeó en el proyecto. ¿Ok? Ese es el control social que deben hacer ustedes. Recuerden qué es control social. No me respondan todos a la vez. Claro, es un deber ciudadano de vigilar la gestión pública, que se ejecute de la mejor manera los recursos. Claro, entonces ese es el control social. Es vigilar cómo se están ejecutando los recursos de la gestión pública, ¿cierto? Ese es el control social. Y que por ley está dado, ¿cierto? Entonces, recuerden que el control social tiene su normativa, pero que está estipulado ya, consagrado en la Constitución Política de Colombia, ¿verdad? Y se define como la participación activa que tienen los ciudadanos sobre la gestión pública. ¿En aras de qué? En aras de buscar la transparencia de las acciones desplegadas por el Estado. Y de esta manera ejercer control constante encaminado al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Y aquí está, logrando que los recursos públicos sean debidamente invertidos y atiendan a las necesidades de la comunidad. Ese es el objetivo del control social. Vigilar que los recursos públicos se inviertan realmente para beneficio de la comunidad, ¿okay? Y que no se malgasten, por así decirlo, ¿verdad? De igual manera, la consagración de este tipo de metodología, bueno, ya... bueno, y una forma de hacer control social como es a través de las veedurías ciudadanas. ¿Okay? Entonces, tenemos, hacen parte de los OCAT. Hoy más que nunca van a asumir un rol mucho más protagonista. Segundo, evalúan, haciendo parte de los OCAT o de los comités consultivos, evalúan y priorizan proyectos que van a ser ejecutados con recursos de regalía. Y sobre esa evaluación presentan un concepto.
Entonces, parte de los OCAT evalúan y priorizan proyectos. Luego de haber hecho este ejercicio, lo que viene es el control social. Es decir, vigilan que los recursos del Sistema General de Regalías definidos en unos proyectos se ejecuten como deben ejecutarse, sin que haya espacio para la corrupción o para el mal manejo. ¿Sí ven la responsabilidad que tienen ustedes como Consejo Territorial de Planeación? O sea, aquí están siendo de alguna forma juez y parte. El Departamento Nacional de Planeación ha definido algunos ejercicios de control social. Ellos dicen que hay que ponerse abeja. Me imagino que reemplazaron la abeja por la mosca, porque por lo general es ponte mosca, ¿verdad? Acá no es abeja. Bien. Bueno, ¿cuáles son esos ejercicios? Hay dos tipos de metodologías, ¿ya? Unas que son las auditorías visibles y otras que son las mesas técnicas de participación y los comités de obra participativos. ¿Ok? Las auditorías visibles pueden tener tres momentos. Un momento único. Se hace una auditoría única para el proyecto. También se puede hacer una auditoría al inicio de un proyecto. Se hacen auditorías para seguimiento de la ejecución del proyecto y se hacen auditorías para el cierre de los proyectos. ¿Okay? Para eso, pues bueno, se pueden hacer unas visitas estructuradas de seguimiento, monitoreo, del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente se va revisando y se va monitoreando la ejecución, se va evaluando la ejecución de los proyectos. Las mesas técnicas participativas y los comités de obra participativos solo se hacen una vez. Entonces, hoy se hace el tema del COVID-19 y se hacen los eventos para el cierre de seguimiento. Fíjense que hoy estas auditorías se pueden hacer a través de estos medios que estamos utilizando. No necesariamente tienen que ser físicas o presenciales. Entonces, miremos por ejemplo, ¿qué son las auditorías visibles? Son el espacio habilitado como audiencia pública, acto público de acceso libre y ampliado de encuentro de personas naturales o jurídicas. O sea, son un espacio en donde puede participar todo el mundo. Todo el mundo, ya sea en un escenario físico o como es hoy, en un escenario virtual. Entonces, si el municipio va a hacer una auditoría visible, pueden enviar por las redes sociales un link para que la gente se conecte. Si es virtual. Si es en un espacio físico, bueno, tiene que hacer la visibilidad para que el proceso ¿cómo es? De perifoneo o lo demás, para que la gente se entere de la auditoría visible y pueda participar. Entonces, ¿cómo participa la ciudadanía, actores y organizaciones sociales? Libre y abiertamente, porque es para todo el mundo. Se pueden convocar a grupos auditores ciudadanos, a veedurías, a beneficiarios del proyecto, a los ciudadanos o ciudadanas, a gremios, a asociaciones, entre otros. O sea, se puede invitar a todo el mundo. Sobre todo a aquellas personas que son pertinentes con el proyecto. Más los beneficiarios, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Se puede implementar para cualquier proyecto del Sistema General de Regalías. Es aplicada preferiblemente para los proyectos con un grado de sensibilidad e impacto social, como
como son proyectos de gran impacto social, por eso es que se hace abierto para todo el mundo. ¿Ya? Para la dimensión de audiencia pública se requieren unos esfuerzos logísticos, entonces esas auditorías visibles tienen que ser bien organizadas, tienen que ser bien promocionadas, que la gente se entere. No es que vas a hacer una auditoría visible y nunca le dediques publicidad. Deben tener una metodología para que la gente participe, haga las preguntas, presente sus observaciones. Es importante aplicarlas en la etapa de ejecución de los proyectos o al inicio del proyecto. Miren que aquí decíamos, es un espacio único, un espacio al inicio, un espacio de seguimiento, un espacio de cierre. Entonces, antes de formular un proyecto, muchas veces hay una auditoría visible para ver si la comunidad está de acuerdo con que se ejecute al proyecto. Entonces, por eso decíamos, puede ser un único espacio, puede ser al inicio de seguimiento o seguimiento y de cierre. ¿Todo de qué va a depender? De qué tan amplio sea el proyecto en su horizonte de ejecución. Luego están las mesas técnicas. Disculpe. Entonces están las mesas técnicas. Y son el espacio habilitado donde se reúnen en un recinto cerrado representantes, actores institucionales y actores organizados y sociales. Como es técnico, no puede ser un espacio abierto para todo el mundo. Es un espacio que convoca a representantes que tengan la capacidad precisamente para evaluar un proyecto o la iniciativa. ¿Cómo participa la ciudadanía? A través de una convocatoria dirigida a los representantes de los grupos auditores. Ciudadanos, veedurías, beneficiarios, ciudadanas, gremios, asociaciones, entre otros. O sea, se hacen invitaciones, convocatorias puntuales. ¿Y cómo funciona? Se implementa para cualquier proyecto. Preferiblemente para proyectos de servicio, ciencia y tecnología, transporte escolar, miren esto, transporte escolar, programas de alimentación escolar y orientaciones de seguimiento específicas por el gobierno o el Departamento Nacional de Planeación. Es aplicable en cualquier momento del ciclo de proyecto. Y se pueden realizar en un único momento. Y las últimas son los comités de obras. Bueno, son los comités de obra. Aquí hay una cosa de más. Entonces, son el espacio habilitado donde se reúnen en un recinto cerrado representantes de actores, ejecutores, actores institucionales y actores y organizaciones sociales. Ojo, esto es un comité de obra. ¿Okay? Entonces, la ciudadanía participa a través de una convocatoria dirigida a representantes de los grupos auditores de ciudadanos, veedurías, beneficiarios, ciudadanos, gremios, en fin. Pero lo que se va a hacer es evaluar una obra, ¿verdad? Aquí también funciona para el tema de transporte, el tema de ciencia y tecnología, en fin. Bien, preguntas. Preguntas. Observaciones. Comentarios. Un comentario, José. Cuando estabas hablando de la pertinencia bueno, que los proyectos tienen que ser pertinentes, oportunos. Recordé algo que leí por ahí en el periódico de los CAI que han sido destruidos en Bogotá, que supuestamente cada CAI sale por 1.600.000 millones, entonces no son pertinentes ni oportunos. No son viables financieramente. No son viables para nada. Bueno, ese es el tipo de cosas que se evalúan.
decía que, tu papá, decía que esos son el tipo de cosas que se evalúan, ¿ya? Sí. Uno tiene que evaluar si los 100 metros que van a pavimentar cuestan tanto. Por un lado está el tema financiero, ¿verdad? Pero también tiene que evaluar si le están echando poco cemento, mucho cemento, faltan varillas, qué sé yo, que es el tema técnico, ¿ya? Pero también tiene que evaluar que ese pedacito de vía era más importante que otra que quedaba en otro lado, ¿ya? Entonces, fíjense cómo es la evaluación de la viabilidad, la oportunidad, la necesidad de un proyecto. ¿Te iba a comentar algo, señor Jorge? Sí, señor. Bueno, no, como siempre, cada día que se recibe mejores ilustraciones, uno crece y avanza mucho más. Claro. Lo que sí he venido revisando a lo largo de este proceso del control social y más que de los recursos de las regalías, es que acá en San Juan hay un proyecto regional, el agua potable San Juan-San Jacinto, que es el acueducto regional. Precisamente me tocó estar en la veeduría de ese proyecto y siempre ha sido un proceso difícil con los ejecutores y entidad contratista, los contratantes, muy difícil, tanto Aguas de Bolívar como el consorcio. Y a pesar que la veeduría es preventiva, asesora, entre otras cosas, ellos la miran de otra forma, hasta tal punto que por no querer informarnos detalladamente algunas inversiones, no da respuestas oportunas a algunas inquietudes del proyecto, porque es un proyecto costoso. Nos tocó se les solicitó a la Contraloría General de la República para que hiciera un control excepcional. Ellos vienen y hacen lo pertinente en lo que tiene que ver con las visitas, encuentran los hallazgos, el proceso de que además no se le dieron tampoco respuesta a ellos. Voy a pensar que son recursos de regalía. Entonces, ese proceso que ellos querían continuarlos para que de una u otra forma los recursos tuvieran mejores, fueran mejores invertidos para buscar ese impacto social, ellos también han congelado, eso quedó en el sueño eterno, ese proceso de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Y nosotros vemos que no hay unos resultados, amigo José, no hay resultados por parte de los entes de control. Y la comunidad o los veedores, pues nos desanimamos porque ¿qué tal uno haciendo el control social y los entes de control de apoyo no funcionan, se congelan? Entonces uno también se desmotiva, pero que ya hoy con este proceso de capacitaciones hay que seguir fortaleciéndose y que ahora el Consejo Territorial también con estos conocimientos se haga un soporte mejor para que los recursos sean, como dice el amigo César, sean mejores invertidos, mejores vigilados y que cumplan una función social, que es lo que al final queremos todos. Y eso quería comentarle. Claro. Pero yo creo que hay algo en medio de la reforma al Sistema General de Participaciones, pues creo que la participación del Consejo Territorial de Planeación va a ser mucho más activa, mucho más protagónica. Entonces hay que aprovechar eso y hay que aprovecharlo porque no solo van a estar en el proceso de evaluación y de priorización, sino también en el mismo proceso y va a ser más fácil de control social, ¿cierto? Entonces, creo que si hacemos lo primero bien, me refiero al tema de la evaluación, de la priorización y de presentar ese concepto que se les pide, ya para lo segundo va a ser más fácil, el control social va a ser mucho más fácil,
porque por lo menos ustedes saben que se va a priorizar, que tuvieron una posición frente a la priorización de los proyectos, ¿ya? Entonces, habiendo priorizado, ustedes de alguna forma va a ser mucho más fácil y más dinámico la evaluación que hagan sobre la ejecución del proyecto. Bueno. José, yo sí. quería terminar diciéndole a los amigos de los consejos, el consejo territorial, también de los amigos de los otros municipios que son nuestros hermanos vecinos y compañeros de lucha, que hay que estar muy cerca, no solamente en la revisión de los recursos de las regalías, a pesar de que estamos en este mismo momento con este proceso, sino que también el presupuesto general del municipio. Yo estuve revisando la ejecución presupuestal de a corte a 30 de junio de este año. El presupuesto municipal está en 44.000 millones de pesos. El de San Juan de Nepomuceno, 44.000 millones de pesos con algunas, todas las adiciones, todo lo que se ha hecho en el proceso. Pero que a 30 de junio de este año se han gastado 38.000 millones de pesos. O sea, están ejecutados, lo que significa de que nos faltan prácticamente 6.000 millones de pesos en 6 meses. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde se han gastado esos 38.000 millones de pesos? Eso se la voy a dejar de tarea al consejo para que vayamos también revisando dónde están invertidos, porque o al menos que haya una equivocación en la ejecución presupuestal de gastos, porque es admirable que en 6 meses ya se hayan gastado prácticamente el presupuesto, y yo creo pues que sería insólito que ya se haya ejecutado un presupuesto en 6 meses prácticamente. Esa entonces es una alerta que queremos también, que les quiero darle a los amigos del consejo, a los amigos líderes y todos los que están en este proceso. Que la finalidad es tratar de mirar a ver si esa ejecución se hizo de acuerdo a lo que se estableció en el convenio, en el contrato y en la ley. Ese es un aporte que le quería hacer, amigo José. Excelente, señor Jorge. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más observaciones, pues les agradezco mucho a todos. Génesis, ¿quiénes están de San Onofre, Génesis? Vamos a aprender un momentico porque vamos a tomar un capture de pantalla. Entonces me hacen el favor, encendemos además están todos bien arreglados y vaina, hombre, se está bien. Estas mujeres hermosas que están por aquí, mire, señor Jorge, esas mujeres. Andrea, Luz Helena, Génesis, toma la captura. Sí, por favor, desarregla. No, mentira. Ya pongo ahorita. Ve que nos vamos a ver la otra semana. Sí. La última semana nos vamos a ver presencialmente. ¿Cómo? Una preguntita. Sí, dime. Mira, ¿cómo nosotros sabemos cuáles son los proyectos que pueden ser financiados por el Sistema General de Regalía? Cualquier proyecto que vaya a beneficiar sí, ya, pero es que ya voy. El bienestar social de una comunidad va a de ser toda la comunidad. Sí, hay por lo general son 3 líneas por lo general. Hay una línea ambiental en donde hoy en Ocapa se están presentando proyectos para generación de ingresos, proyectos de seguridad alimentaria. Ya hay una línea muy fuerte de infraestructura para la prestación de servicios sociales, y ahí está educación, salud, vivienda. Y hay una línea de ciencia y tecnología que es para avances en ciencia y tecnología en cualquier sector, pero sobre todo para la formación del capital humano en los territorios, ¿ya? Entonces, luego presencialmente miramos porque yo me imagino que cada uno de ustedes querrá presentar algún proyecto. Yo formulo proyectos
para OCAD, para Señor José. Sí. Señor José. Dígame. Quisiera como hablar con usted de una forma personal. Bueno, cuando estemos en la... Cuando estemos por allá, es que tengo una inquietud también. Mire, usted... Sí. Mire, lo que pasa es que yo le voy a comentar lo siguiente. Nosotros tenemos un proyecto que ya ese proyecto está elaborado. Ese proyecto se metió a la alcaldía, pero lo que no sabemos es si la alcaldía tenga prioridad por ese proyecto. Para nosotros es una prioridad. El aula que tenemos actualmente en la escuela no está altamente dotada para cumplir. Mire, bueno, yo le... La semana Entonces, que viene... una compañera elaboró el proyecto y cuando empezó la alcaldía, ella se lo entregó a la señora Flora. Señor Margarita, permítame un momento. Sí. Yo me comprometo con usted que yo que yo quisiera como que usted me orientara en esa parte. Sí, pero yo, sin que usted me esté presentando el proyecto, hay tres cosas que se presentan en el OCAD. Yo le consigo... Disculpe, todos los estudios técnicos. Si no tiene estudios técnicos, usted puede presentar un proyecto de la construcción de una escuela, pero si no hay estudios técnicos, no lo van a estudiar. ¿Ya? Luego viene la MGA, que es donde se monta todo el proyecto, y la carta del alcalde. Para el OCAD. Yo sé cuál es. ¿Ya? Yo sé cuál es ese MGA. Bien, entonces, como les decía, particularmente podemos hablar de cosas ya cuando estemos en territorio. Por aquí mismo ustedes me pueden no molestar, sino consultar, obviamente, para que no... Y bueno, por aquí están diciendo que si la señora Luz Helena puede abrir la cámara. La señora Luz Helena. Hola. Me parece que no, mi vida, como que tiene problemas. Ella escribió en el chat que no podía abrir la cámara porque estaba en un computador y no tenía ni cámara ni audio. Ya. Sí, aquí estoy leyendo. Bueno, entonces, repito, en la sesión que tengamos presencial, ahí conversamos de todo esto. ¿Sí? Así que les agradezco y que Dios los bendiga a todos. Amén, igual. Amén, José, igual Dios te bendiga. Amén, Amén. amigo. Igual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Gracias. Saludos a la señora Kelly. Bueno, chao. Kelly se está haciendo unos exámenes, por favor, pónganlo en sus oraciones para que le vaya muy bien. Señor, yo le paso el número, Dios, señor. Bueno, está bien, yo lo voy a tener en mi oración. Ok. Chaito. Ok, señor José, le agradecería inmensamente, Dios.